Bien. Entonces, Pareto, bueno, era una persona que se dedicaba más que nada a pensar. En ese momento había tenido bastante tiempo, no había Netflix, Internet, no había tantas redes sociales, entonces uno no tenía otra cosa que pensar y leer, ¿no? Eso un poco ha cambiado en la actualidad. Quizás todo lo que uno piensa ya está pensado, está escrito por otros, pero en aquel momento estaban realmente haciendo, generando cosas totalmente nuevas. Y en ese sentido, Pareto propuso este mecanismo, este razonamiento, digamos, que en aquel momento quizás puede no haber tenido éxito, pero cuando pasó el tiempo se ha empezado a valorar mucho eso. Es más, gran parte de lo que son los conceptos que se ven en economía ecológica y en economía ambiental y en economía de los recursos naturales vienen de la generación esta, de don Wilfredo Pareto, de otros más que vamos a ver enseguida. Esas ideas han quedado no solamente en el tiempo, sino que han quedado en aquel momento, pero se han ido actualizando y han ido siendo aplicadas. Y fíjense ustedes tan lógica de razonamiento que cuando ya vamos a ver aquí el impuesto que propone un economista norteamericano, Pigou, él dice que el que contamina tiene que pagar. Entonces, eso, bueno, ha estado durante mucho tiempo sin ser usado. Él lo dijo en 1900 y pico, mucho, hace muchísimo tiempo, casi 100 años o más quizás. Y después de eso, bueno, la gente contaminaba y nunca había habido ningún tipo de medida, digamos, para ese tipo de acciones. Pero con el tiempo se han ido acordando, che, alguien dijo una vez tal cosa, podemos aplicar y lo han aplicado. No solamente eso, sino que también es el criterio o es la base del razonamiento, de la lógica del funcionamiento de lo que son los pagos por servicios ambientales. Entonces, Pico decía, el que contamina debe pagar, el que contamina tiene que pagar, punto. Y después alguien, hace unos pocos años, dijo, ¿y por qué el que descontamina no debería cobrar? O sea, el mismo razonamiento, pero a la inversa, que también tiene sentido, ¿no? O sea, si el que ensucia tiene que pagar, ¿por qué el que limpia no puede cobrar? Entonces, bueno, ha sido, como les digo, basados en estos razonamientos, en estos principios. Eh, y después entramos al tema de externalidades. Ya hemos hablado de las externalidades, que eran todas esas cuestiones que hacen que nuestro bienestar se modifique para bien o para mal. Y aquí quiero poner una cosa en claro, que siempre las externalidades pueden ser positivas o negativas. Ha habido un tiempo en donde yo quizás he cometido un error o había como un pensamiento generalizado de que la palabra externalidad siempre es negativa. Entonces, cuando yo les decía a los chicos en el examen, dame un ejemplo de externalidad. Y me decían, sí, profe, la tierra contaminada, profe, una plaga, inundaciones, suciedad, ruido. Claro, porque teníamos solamente esta imagen que vemos aquí. Y no solamente al mundito lo afectan los ruidos, sino también, y hay un montón de otras cosas que no solamente, por ejemplo, la música, una música agradable no puede ser una externalidad. Todos nosotros tenemos algún tema que nos hace sentir bien, o algún cantante, o algún músico, o algún estilo de música que nos hace sentir bien. Sí, algunos la música clásica, otros el folclore, otros el rock, el pop, las baladas, nos hace sentir bien. Entonces, por qué tenemos que decir que todo lo que sea lo que representa esta imagen va a ser negativo? ¿Se entiende? Entonces, las externalidades tienen dos connotaciones, una positiva y una negativa. Y hemos visto ya que la externalidad positiva es aquella acción que puede hacer cualquier persona, e incluso la misma naturaleza, y que va a beneficiar a nosotros, que nos va a hacer cambiar nuestra calidad de vida para mejor, para una situación positiva, mejor. Y obviamente las negativas serán todo lo contrario. Son acciones que hacen las personas, voluntaria o involuntariamente, y que pueden generarnos a nosotros una disminución de nuestra calidad ambiental, en todos los sentidos. Entonces, también puede ser directa o indirectamente. Alguien puede hacer por ejemplo, alguien puede hacer
una acción de aquí a, yo estoy en el barrio Belgrano, de aquí a 7 cuadras, y quemando algo, y eso me llega a mí indirectamente un humo, una acción, digamos, negativa para mí, no me lo ha hecho a mí directamente, él ha hecho algo o ella ha hecho algo y eso ha generado una externalidad negativa no solamente en mí, sino en un grupo de personas. Nosotros debemos dictar antes en la ciudad de Tucumán, perdón, no en la ciudad de Tucumán, íbamos a la provincia de Tucumán, cuando yo era ayudante, le estoy hablando del año 98, no, 2000 quizás. Íbamos a Tucumán a dictar eh, economía para unos técnicos, para la misma carrera de técnicos que tenemos aquí. Y íbamos a Famaillá. Famaillá, en esa zona hay muchos ingenios. Bueno, nosotros íbamos en una camioneta blanca, tenía la facultad, una Ford. Me acuerdo que llegábamos, dejábamos la camioneta, dábamos las clases, cuando salíamos de dar la clase, llegamos al mediodía, porque íbamos al mediodía. La clase era la siesta, era mortal, porque había que bancarse la siesta después de viajar, y a veces me tocaba ir manejando a mí. Bueno, dábamos la clase, salíamos y veíamos toda la camioneta con cenizas arriba, cenizas negras, porque era que quemaban, digamos, el resto de lo que tenía en la producción de azúcar, con todo lo que se quemaba, eso salía por las chimeneas y después de un momento caía. ¿Y dónde caía? En las casas, en la ropa tendida de la gente, entraba a los muebles, digamos, se metía por las ventanas, te ensuciaba un televisor, una mesa, los vehículos que quedaban afuera, imagínate, las plantas, chicos, tenían un color pálido, gris, oscuro, una cosa tristísima. Esa es una externalidad negativa completamente para todo el pueblo. Pero es una externalidad positiva. ¿Para quién? Para el dueño del ingenio. Porque el dueño del ingenio, al prender fuego y quemar todo lo que estaba siendo molestia, siendo un residuo, consideraba que al quemar lo mandaba arriba por una chimenea y se iba, vaya a saber a dónde, a la estratosfera. No, cae. La externalidad es positiva para el dueño de la fábrica, porque él se deshace de ese producto generando una acción, valga el término acción, sería una externalidad negativa hacia el ambiente, que lo liga la sociedad. Esa es toda la rosca que tiene el concepto de la externalidad. Si esa persona hubiese usado ese bagazo, todas esas hojas verdes que quedan después del proceso de extraer lo que necesita de la caña de azúcar, si eso hubiese, por ejemplo, doy una idea, lo hubiese usado para triturarlo, secarlo y hacer tableros compensados, o triturarlo, secarlo y hacer compost. Claro, son parvas y parvas, nosotros podemos hacer compost. Pero doy opciones, ¿no? O triturarlo y secarlo y a lo mejor quemarlo en un sistema tal que todo el calor y todo lo que se genera de ahí es totalmente absorbido y que a lo mejor hay una poca cantidad de cenizas que pueden ser arrojadas a un suelo, por ejemplo, para agregarle nutrientes. De hecho, hay teorías sobre eso. Entonces, en ese caso, el productor azucarero decimos que internaliza una externalidad. ¿Se entiende? Se hace cargo de ese problema y no lo genera, no lo larga al ambiente o a los residentes. Lo mismo sucede con los mismos ingenios que han ido, siempre lo agarramos los tucumanos en estos casos, no importa, pero es para que tengamos una idea y aparte porque están cerca. Cuando ellos producen todo lo que es azúcar y todo lo demás, todos los efluentes los tiran al río Gastón, al río Medina, que son todos afluentes que van a las termas de Riondo. Todos son afluentes del río Salí, que va al dique de termas de Riondo y de ahí viene por el río Dulce. Bueno, eso ya ha pasado, hace un tiempo estaba terrible la situación de contaminación del lago por culpa del accionar de estos ingenios. Entonces, si ellos, esos líquidos, esas aguas residuales, las hubiesen tratado, digamos, en unas piletas de oxidación, hubiesen hecho una serie de tratamientos químicos, físicos al agua, de manera que no estén arrojándolas directamente al río y estarían internalizando esas externalidades. ¿Y por qué se llama externalidad? Desde el punto de vista económico, porque no está dentro de un esquema de mercado. Entonces, imagínense un montón de parva, de restos de caña de azúcar que teóricamente no sirven para nada, es un problema.
Como eso no tiene precio, como no hay un mercado para eso, supuestamente tiene poco valor, entonces se considera que no entraría a un sistema de mercado, por lo tanto sería algo externo. Y de ahí viene también la connotación de externalidad. Entonces eso se lo tira, o se lo quema, o se lo tira al agua, o se lo tira al costado de un camino, como hemos visto algunas fotos. Entonces, eh, aquí van las dos cuestiones de positivas y negativas para que tengamos eso en claro. Aquí vemos las fotos de una externalidad. Claramente aquí estamos viendo un carácter negativo. Y es el caso de un productor en el que puede el productor generar algo, un producto, un bien, y eso está en función de varias cuestiones que él puede manejar. Pero estas son externalidades que al productor le suceden, que pueden ser positivas o negativas. ¿Sí? En este caso, el productor, estamos aquí viendo que está arrojando cosas al agua. Sin embargo, en la fotito esta que se ve aquí en este dibujo, está arrojando agua supuestamente clara. En esta no. ¿Sí? Pero aquí podemos hablar que ha internalizado, perdón, pero no así con este humo que está generando. Igual, yo les he dicho también que nunca vamos a encontrar una empresa, una industria, una fábrica que no contamine nada. Digamos, eso no existe, pero hasta ahora. Pero es probable que en cualquier momento del procesamiento de la actividad de esta empresa, seguramente algo de externalidad negativa. La idea es que el productor puede tener o él puede producir algo en función de las variables que él conoce, pero puede haber alguna variable externa que no la domina, que no la maneja, que no la controla y que puede beneficiarlo o perjudicarlo. ¿Sí? Entonces, esta podría ser una variable externa que podría ser, por ejemplo, un costo interno del cual él se deshace, que sería esta agua residual, la cual él la arroja a un curso de agua natural. Entonces ahí la externalidad de él es positiva, pero para el ambiente es negativa. Ahora, él podría tener una externalidad positiva, como decía yo, una lluvia, una temperatura, eh, un viento a favor que le puede generar electricidad a partir de aspas eólicas, o le puede una lluvia generar un beneficio desde el punto de vista de la producción agrícola, o una pastura, o la planta que crezca. Entonces, tendrá dos aspectos. Para el caso del consumidor, eh, el consumidor lo que él obtiene es la utilidad, el disfrute, digamos, ¿no? Una satisfacción de alguna necesidad, y él para eso puede usar varios elementos, manejar varias variables, pero hay algunas que no la manejan. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el caso de una persona que está en un café, que a partir de hoy podemos ir a tomar café al centro, ya se puede, por suerte. Espero que dure, porque esto puede ser 15 días y después volver otra vez a cerrar todo. Entonces la persona va a tomar un café, pero elige el lugar, porque le gusta el lugar, la música, le gusta el café, no es caro, etcétera, pero de pronto tiene una persona a la par que le genera malestar. Y esa es una externalidad negativa para él. Obviamente, para esta persona que está fumando, considera él que al estar en un lugar y el humo lo puede arrojar arriba, está usando, digamos, positivamente el ambiente para él, y está arrojando ese humo. Bueno, hoy en día esto ya no está permitido, ¿no? Pero como ejemplo puede servir. Aquí vemos entonces dos ejemplos también que son unas fotos que he traído. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se ha habilitado el micrófono? ¿No? Unas fotos, unos dibujitos que están en internet, que dan un ejemplo de una externalidad positiva y otro de una externalidad negativa. Es una actividad, entonces, la positiva de un sujeto que beneficia a un tercero. Y otra sería una actividad de un sujeto que perjudica a un tercero. Eso lo tenemos claro. Vemos aquí como una propiedad vecina bien conservada, con presencia de flores, plantas, frutales, etcétera, sería una externalidad positiva. O sea, qué lindo que es cuando uno vive, yo vivo en una casa planta baja, pero a veces me ha tocado estar en departamentos, en hoteles, donde vos abres la ventana y ves un parque, ves todo bien, respiras lindo a la mañana, es una externalidad positiva. Entonces, pero si vos abres la ventana y ves una laguna toda podrida, todos unos árboles ahí, todos hechos pedazos, parvas de, este, parvas de basura,
es una externalidad obviamente negativa y vos te la estás bancando. Entonces, porque quizás has pagado un hotel con una ventana, pero no te han dicho que la ventana mira a un montón de autos quemados, ¿entienden? Algo que ambientalmente y también escénicamente no es agradable. Entonces, lo positivo es todo aquello que nos hace sentir bien. Y aquí fíjense que también tenemos el caso este, de las vacunas, ¿no? El progreso científico se dio una externalidad positiva justo ahora que viene haciendo una falta tremenda una vacuna. Buenos hábitos de conducción es una externalidad positiva. Si uno justamente cuando maneja, eso, a eso se refiere, hace bien las cosas, cumple bien las normas, no hay accidentes. Hay lugares, hay países en donde, yo había leído por ahí que había países en donde no hay sirenas. Uno dice, qué bárbaro, no hay sirenas. ¿Será que todos están en silencio? No, no hay sirenas porque no hay urgencia. No hay urgencia porque no hay accidentes. No hay accidentes porque hay buenos hábitos de conducción. Entonces, y todo eso el Estado se ahorra. Bueno, un montón de cuestiones positivas que puede tener hacer las cosas como corresponde. Y aquí tenemos casos de los humos de automóviles, por ejemplo, humos de tabaco, ruido de una fiesta, fuerte, por supuesto, ¿no? Ruido de tráfico, construcción de chalets o de casas en primera línea de la costa, son externalidades negativas. ¿Por qué? Porque todas estas nos impiden estar en una situación buena y nos obligan a estar en una situación de mala calidad. Lo de la construcción de chalets en primera línea de costa, esto tiene dos aspectos. Básicamente que son no solamente chalets, sino edificios. Hoy en día hablamos de edificios. Entonces, las casas que están a 2 cuadras, por ejemplo, del mar, si tienen un edificio al frente o edificios que están a 4 o 5 cuadras del mar, ahora que aquí vienen las vacaciones, qué lindo. Uno dice, bueno, voy al piso 5, voy a poder ver el mar, pero si abres la ventana hacia el mar y ves un montón de edificios, evidentemente se está quitando tu vista al mar. Entonces, esos edificios que están frente al mar no los deberían construir. Por ese motivo, por un lado, y por el otro, por la sombra que generan. A veces hay lugares en donde están los edificios de 10 pisos sobre la calle, sobre la costanera. Por lo tanto, son las 5 de la tarde y ya no tiene sol, porque el edificio se está tapando. Entonces, todo eso está perfectamente estudiado. Y define, de alguna manera, termina definiendo una situación negativa para el turista que va a la playa. Bueno, de eso podemos escuchar y hablar un montón de cosas, ¿no? El tema de las externalidades. De hecho, hay libros enteros y tratados sobre estos temas. Pongamos un ejemplo más práctico, para que empecemos a entender un caso en particular de cómo la economía, desde el punto de vista clásico, la economía tradicional, digamos, nos ayuda a solucionar problemas ambientales. Y de hecho es la economía ambiental. Cuando vemos nosotros que hay un problema ambiental que puede ser generado por una cuestión económica tradicional, eh, como por ejemplo esta, hay una cuestión económica de una industria que produce y que genera este excedente de residuos y eso está arrojado al ambiente. Hay una actividad económica que ha generado un impacto negativo, en este caso, para el ambiente. Bueno, la misma economía también nos da herramientas para poder tratar de solucionar esta situación. Tenemos herramientas legales para hacer esto, herramientas técnicas y herramientas económicas para poder solucionar esos problemas. Imaginemos una industria que está situada, como dice aquí, en la cabecera de Cuenca, que puede ser una empresa que tenga una parte alta de una cuenca, de la cuenca hidrográfica, hablo, que vierte residuos en ese río provocando falta de oxígeno en el agua. Eso sucede en todo el mundo, sobre todo en los países menos desarrollados. A su vez, ese vertido, dice, produce una disminución de la población de peces debido a que tendrá químicos o algo que hace que no haya oxígeno suficiente, y lo que produce pérdidas financieras o de ocio a los pescadores río abajo. Entonces ahí estamos viendo dos situaciones. Uno que está generando esa externalidad negativa, positiva para él, porque se deshace del producto o del residuo, y negativa para el ambiente, que lo termina pagando la sociedad, que sería el caso del pescador que se encuentra río abajo. En esa situación tenemos
claramente una externalidad. Si esos pescadores que están abajo no se ven compensados por esa pérdida de bienestar, cuando digo compensados no necesariamente es dinero, la palabra compensación no siempre es dinero. Si esas personas, como te digo, no se ven compensados por esa pérdida de bienestar, la industria ubicada continuará sus actividades como si nada pasara y como que tampoco tiene que ver con ellos. De hecho, se dice entonces que generan un costo externo. La empresa, la empresa tendría un costo si tuviera que hacerse cargo de esas aguas. Como no lo hace, ese costo, que, sí, que es un costo si lo trata, si la empresa trata ese costo lo arroja, digamos, se deshace de ese costo y lo transfiere a la sociedad. Eso es lo que se denomina un costo externo de la empresa. Entonces, ahí nomás ya tenemos que es una externalidad, es algo que sale de la empresa. Y obviamente ese costo que la empresa no se ha hecho cargo pasa a ser un costo externo. ¿Y quién lo termina ligando? La sociedad, las personas. En este caso, a las personas, porque supongamos que durante el transcurso de varios años y eso nunca ha afectado a nadie porque no hay nadie que vive en esa zona del río, no pasará nada. No pasará nada para las personas, o sea, nadie detectará eso. El ambiente sí, morirán peces, vendrán otras aves que comen esos peces intoxicados y se pueden intoxicar. O sea, el daño ambiental va a permanecer y seguramente el suelo quedarán nutrientes, perdón, minerales que reemplazarán a nutrientes químicamente. O sea, hay una alteración ambiental enorme, pero quizás si no hay ninguna persona que padece eso, podemos asumir que no hay problema. Y ese es el problema, que no siempre el daño tiene que estar identificado o detectado por una persona. Generalmente el ambiente sufre muchas cosas y nosotros quizás ni nos enteramos. Y se solucionan solos, porque el ambiente también tiene su capacidad, digamos, de recuperación, ¿no? Los ecosistemas en general. Entonces se ha generado un costo externo que ha nacido desde una empresa o de un tercero, puede ser una persona también. O sea, no siempre, aquí también aclaro una cosa, no siempre la empresa es la que hace el daño y la persona se perjudica. Puede haber personas que hagan daño y perjudican a la empresa. También, o sea, no siempre la empresa es mala, ¿no? Al contrario, hay muchas empresas que son muy buenas. Ese costo externo entonces se convierte en una externalidad negativa para el ambiente, vaya sociedad. Por el contrario, si alguna actividad genera un beneficio a la sociedad, se está ante lo que se conoce un beneficio externo o una externalidad positiva. La empresa, aparte de hacer beneficios, puede hacer beneficios extra empresa. Por ejemplo, hay empresas que, si bien contaminan en algún momento de su producción, pero también tienen acciones que compensan ese supuesto daño que pueden hacer. Hay empresas que de pronto tienen áreas forestadas que las cuidan, tienen incluso organizaciones no gubernamentales a las cuales apoyan, dinero que dan a fundaciones, a ONGs, colaboran incluso manteniendo, ayudando a escuelas, jardines de infantes, guarderías, o sea, también tiene una faceta positiva. Obviamente la empresa le conviene, más allá de lo económico o que le sobre dinero, le conviene también porque habla bien de empresas. Es una buena estrategia que mejora la imagen de la empresa, ¿no? Entonces, el costo externo, según Pierce y Turner, que son dos autores que hasta el momento han mantenido, digamos, este concepto desde el año 95 y no ha sufrido modificaciones, sigue siendo todavía consultado. Un costo externo o externalidad negativa, en este caso, se da cuando existen estas dos condiciones. Primero, que haya una actividad de un individuo que provoca una pérdida de bienestar a otro individuo. Hasta ahí entendíamos bien, pero ellos agregan que esa pérdida de bienestar del segundo individuo no está compensada.
Cuando esa pérdida no está compensada, hablamos claramente de un costo externo. Entonces, esas dos condiciones se tienen que dar. Por ejemplo, dice aquí abajo, si la pérdida de bienestar está acompañada de una compensación por parte de la gente que ha causado la externalidad, en el caso del contaminante, el contaminador, se dice que el efecto se ha internalizado. Entonces, si el que está contaminando internaliza y deja de contaminar, no está generando una externalidad negativa, sino que al contrario pasa a generar una externalidad positiva, por lo tanto él ha internalizado eso, se ha hecho cargo del problema, no ha generado nada negativo y puede generar algo positivo incluso. De no ser así, dice, los efectos serán totalmente asumidos por la sociedad. Y ahí es donde nosotros entramos como sociedad a padecer todo lo que a veces sucede cuando hay algún interés puramente económico en donde no tiene en cuenta o no está del lado del ambiente. Pero puede haber intereses económicos, de hecho hay actividades puramente económicas para desarrollar tecnologías, para generar productos o lo que sea, y que lo hacen teniendo en cuenta siempre la cuestión ambiental. Entonces, no hay ningún problema, está todo perfecto. El tema es cuando esas actividades no tienen en cuenta la cuestión ambiental o no les importa nada, entonces ahí generan automáticamente externalidades negativas para nosotros. De hecho, cuando vamos a ver nosotros los estudios de impacto ambiental, todavía creo que no han cursado esa materia, ustedes la van a cursar después con la doctora Diodato, cuando se ve un estudio de impacto ambiental, lo que medimos nosotros en realidad son qué externalidades positivas y qué externalidades negativas genera esa obra. Entonces, decimos una obra o un proyecto, una industria que se va a instalar en algún lugar, merece y debe tener un estudio de impacto ambiental, que es una norma que exige cada provincia, y en ese estudio, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente mira qué de bueno va a generar y qué de malo va a generar. Entonces son externalidades negativas y positivas. Y a partir de eso se hace lo que es una evaluación social. Ahora bien, normalmente los estudios de impacto ambiental y el avance de qué impacto va a tener una industria o una fábrica o una acción, un barrio, una obra hidráulica o lo que sea en el ambiente, termina aquí. Decimos, esto va a generar aumento de contaminantes, va a generar humo, va a generar ruido, pero va a generar mano de obra, va a generar el desarrollo económico. Perfecto, perfecto. Y hasta aquí llegamos normalmente. ¿Qué es lo que falta después? Es decir, no solamente cuánto de esto, sino cuánto vale esa externalidad positiva y cuánto vale esa externalidad negativa. Y ahí lo que vamos a ver, con lo que viene ahora, más adelante, lo de valoración, es encontrar el valor económico, ambiental, de estas externalidades positivas o externalidades negativas. Y eso es el plus, digamos, que van a tener ustedes cuando terminen esta carrera. Porque no todas las carreras, primero ven el tema ambiental, segundo, ¿no? Y las que ven el tema ambiental llegan hasta el tema de impacto ambiental. Y, y si lo ven hasta ahí nomás, no profundizan tanto en lo que es la valoración ambiental. Y eso es lo que normalmente quedan los proyectos, quedan eh, muchos fondos internacionales que a veces vienen del exterior para ayudar a obras o para ayudar a proyectos aquí en Argentina. Financiamientos externos le dicen todos, en esos financiamientos tienen que hacer ustedes un estudio de impacto de lo que va a hacer eso y valorar las externalidades. Chao, y ahí se quedan todos. ¿Cómo hacemos? Y bueno, empiezan a buscar a alguien que conozca economía ambiental y alguien que conozca valoración ambiental para poder recién terminar ese informe y recibir los dineros. ¿Sí? A mí me ha tocado varias veces ayudar a colegas que estaban haciendo trabajos y que cuando ponían la valoración del impacto ya no sabían qué poner. Mandaban a mí, y yo obviamente en algunos casos he compartido con algunos estudiantes algunos trabajos, hemos mirado y hemos dicho, bueno, esto se hace así, 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 encontramos los números, llenan ellos sus formularios y mandan a los proyectos internacionales. Entonces, la valoración a eso iba y que es un tema bastante importante. Antes de ver eso, veamos cómo solucionamos un problema de
contaminación o de una externalidad negativa. Tenemos dos opciones para solucionar esos problemas. De hecho, vamos a tener problemas de externalidades negativas en las cuales podemos llegar nosotros a aportar soluciones desde un punto de vista legal, desde un punto de vista técnico, pero también desde lo económico. Y desde lo económico tenemos dos alternativas. Una es la que proponía, proponía, había muerto don Ronald Coase, premio Nobel de Economía, una negociación del tipo coasiana, y haciendo referencia al apellido, Coase, en un marco económico, en donde él plantea, desde el punto de vista analítico, una solución que permite determinar lo que sería el nivel óptimo de contaminación, o sea, el nivel óptimo de externalidad. Yo les había dicho que no todas las empresas, no hay empresas que produzcan algo y que no contaminen. O sea, en el producto mismo que están generando, seguramente el envoltorio o algo que seguramente tiene una componente negativa para el ambiente. Puede hacerse cargo, de hecho, no importa. Pero lo bueno es saber que la empresa puede contaminar. O sea, de hecho, para poder habilitársela para que produzca, se está habilitando, entre comillas, un cierto derecho que es de contaminación. La cuestión es ver cuál es ese nivel óptimo de contaminación, ese nivel óptimo de externalidad que puede producir ese contaminante. Y que puede ser, por ejemplo, como pongo aquí, una empresa papelera. Ustedes saben que la empresa papelera son una de las grandes mega empresas que también generan una gran cantidad de contaminantes. Muchas veces ese contaminante tiene, digamos, la suerte, si se quiere, o la estrategia de que son, primero, arrojados a la atmósfera, por lo tanto, están lejos de las personas, o al agua, por lo tanto, también están lejos de las personas. No es que lo tira a la calle, digamos, o en la vereda de la casa de cada uno, sino que están como un poco alejados, digamos, de la presencia humana. Ahora bien, el hecho de tener el hecho de tener el agua disponible de las empresas papeleras que hacen todo un proceso que lavan toda la pasta, o sea, trituran la madera, la procesan con temperaturas altísimas, con químicos, y después de todo eso se obtiene la pasta de papel. Pero para obtener esa pasta de papel has gastado miles de litros de agua y miles de litros de químicos, y también una buena cantidad de energía, sea papel, perdón, sea madera quemado, sea gas, no importa, un montón de energía eléctrica, energía. Y esta ventaja, digamos, de las papeleras es que están cerca de cursos de agua, porque toman agua de los cursos de agua, la utilizan y luego la vuelven a arrojar. Y me decía una vez un amigo norteamericano en un congreso, decía, the solution of pollution is dilution. La solución para la contaminación es la dilución. Entonces durante siglos, el problema de la contaminación de estos líquidos tan concentrados ha sido arrojarlo en curso de agua. Yo vengo de una escuela industrial, chicos, de la escuela técnica. Y en la escuela técnica siempre nos dijeron, cuando haya que poner una fábrica tiene que buscar un río. ¿Por qué? Porque en el río arrojas toda la porquería. Listo. Y esto era hace 30 años atrás. Y nunca ha habido ningún problema. Entonces, la solución para la contaminación es la dilución. The solution of pollution is dilution. Entonces, eh, claro, pero habrá gente que hace uso de esa agua y que obviamente le puede generar una pérdida económica. Por ejemplo, si alguien detrás, siguiendo ese curso de agua tiene una piscifactoría. Es una piscifactoría, un criadero de peces. En España, en todos esos países hay mucho. Entonces vos tomas esa agua del río, de pronto la haces entrar por unos conductos, tomas esa agua, es libre, también y vamos a ver por qué, también la cuestión de la propiedad tiene mucho que ver con esto. Y tienes tus piletas o tus estanques o todos tus lugares, digamos, tus instalaciones, y tienes de pronto criadero de peces, crías truchas, crías, no sé, lo que vos quieras. Está todo legal, es como que críes gallina, digamos, todo controlado. Pero ¿qué pasa? El agua que está viniendo de la papelera
viene muy contaminado. Entonces, vos que vas a tener problemas de qué índole, obviamente económica primero, porque tus peces no van a crecer, van a morir, y si quieres que estén en condiciones, vas a tener que gastar dinero en purificar esa agua, filtrar, regularle el pH, ver todo lo que tiene de los químicos que vienen de lo que ha arrojado el de la papelera. Entonces ahí tenemos otro caso, el de una papelera que emite un costo externo y el de una piscifactoría que tiene un costo de producción que a la vez tiene que hacerse cargo de ese costo externo. ¿Se entiende la situación? Bien, ¿cómo solucionamos esta situación? A ver, podemos decir que el de arriba deje de producir. El de arriba deja de producir y el de abajo tiene el agua limpita, limpita, limpita para sus pececitos. ¿Es justo eso? No, porque el de arriba tiene derecho a producir. Necesitamos papel para todo. Ahora, que el de abajo cierre, porque obviamente no le da los costos para poder hacerse cargo de purificar el agua y poner en condiciones, también es injusto, porque tiene todo el derecho del mundo de producir comida, porque está produciendo peces para comer. Entonces, claro, habría que ver cuál es el punto óptimo de contaminación o el nivel óptimo de contaminación que se le podría permitir el de la papelera generar. Para eso, don Ronald Coase presenta el siguiente planteo. Primero veamos esto, en donde vemos que, y hemos visto esto con estos costos, por esto hemos visto todo de costos, ¿no? Para que veamos. Nosotros sabemos que el beneficio que tiene una empresa lo obtenemos por la diferencia entre ingresos menos costos. Eso lo sabemos ya. Por lo tanto, si es una empresa que acepta el precio, como hemos visto ya en el práctico, el precio no depende del volumen, por lo tanto, el ingreso que esa empresa va a generar, o el que puede tener ese ingreso, va a estar dado por P por Q, el precio por la cantidad de producto. Por lo tanto, el beneficio, aquí reemplazo I, que es P por Q, menos el costo que lo tengo en la fórmula de arriba. ¿Sí? Reemplazo esto simplemente P por Q. Como se están tratando valores totales aquí, beneficio total y el costo total, si derivo cada uno de ellos voy a obtener valores marginales. Entonces, la derivada del beneficio sería derivada del beneficio con respecto a Q, entonces va a ser el beneficio marginal. Si yo derivo beneficio total respecto a Q, lo que voy a obtener es el beneficio marginal. P no lo derivo, pero sí, porque esto es constante, pero sí Q lo derivo en función de, C lo derivo en función de Q y voy a obtener la derivada del costo marginal que también está referido a Q. Por lo tanto, he pasado todas mis cuestiones a variables de carácter marginal. ¿Qué era lo marginal? Una unidad más de producción me genera ese beneficio. Una unidad más de producción me genera este costo. Y ese beneficio que me genera una unidad más producida es beneficio marginal. Y esa variación en el costo total por producir una unidad más es el costo marginal. Entonces yo estoy midiendo y comparando dos variables, pero en su carácter de marginal. No le estoy midiendo totalmente, estoy midiendo en lo marginal. ¿Está? Por eso es que vemos también beneficio marginal, utilidad marginal, costo marginal, ingreso marginal, todo eso, porque en ese ámbito de la marginalidad es donde vamos a trabajar y vamos a razonar, que es lo que ha hecho don Ronald Coase. Entonces, esta es una función, este es más o menos el gráfico que habíamos visto del costo marginal que tenía la curvita, que era como un paragüita al revés. Bueno, y cuando veíamos ingreso marginal o precio también era una línea. Aquí asumimos que estamos tomando un tramo del costo marginal en el punto, hacemos un zoom, digamos, donde vemos que la curva de costo marginal, se encuentra con la del ingreso marginal, que es la del precio. ¿No? Entonces, en ese punto, nosotros teníamos que era también relacionado el punto óptimo en donde cual podíamos producir. Eso habíamos visto en los prácticos anteriores. Entonces, lo que no hemos visto es que el beneficio, o sea, la curva de beneficio que se va generando mientras
una persona, por ejemplo, este sería el que está abajo, el que va teniendo, a medida que va produciendo, sus costos se van aumentando, ¿sí? A medida que va produciendo más, su costo marginal también se va aumentando. Entonces, lo que estaría por debajo de la curva del costo marginal, la integral de eso, no es otra cosa que el costo total, ¿sí? Si nosotros derivamos, obtenemos el marginal. Si integramos, obtenemos el total. Por lo tanto, la curva sola representa el costo marginal. La superficie que estaría aquí en la superficie 2 del triángulo sería el costo total, ¿sí? A medida que la persona va teniendo costos, también la otra que está más arriba, y cada vez que vaya produciendo más papel, está produciendo peces. A medida que vaya produciendo más peces, sus costos van en aumento hasta llegar a un punto. Pero si a este se le suma aparte el costo que tiene que agregar por purificar el agua, ¿sí? Ese costo va a ir creciendo más aún cuanto mayor sea la producción del de papel de arriba. Si el de arriba dejar de producir o baja a la mitad la producción, la contaminación será menor y obviamente los costos para la persona de abajo también van a bajar. Pero mientras el de arriba siga produciendo mucho y aumente la producción cada vez más, el de abajo obedece con los costos cada vez más altos. El agua va a venir más oscura, más turbia, más fea y va a tener que gastar mayor cantidad de dinero para poder acondicionar el agua para sus peces. Entienden la situación cómo se va generando, ¿no? Y todavía no se han conocido ellos, no saben. Quizás sabe que el causante es el el de arriba, pero el de arriba a lo mejor no sabe que está causando eso de abajo. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que tiene la persona de arriba? Obviamente, no fue el razonamiento, lo que le va sucediendo es que a medida que va produciendo mayor cantidad de papel, de pulpa de papel, perdón, su beneficio marginal, porque esta línea sería el beneficio marginal, va a ir decreciendo. Pero el beneficio total va creciendo. ¿Cómo es eso? A ver, no entiendo, pero fíjense, aquí hay una rayita justo, que en realidad sería un 1, ¿no? En este punto, el beneficio marginal está dado donde tengo el mouse, que es ese puntito, que lo mido aquí, en el eje donde dice ingreso o costo. Y el beneficio total en esa línea, en esa rayita, es toda la superficie que está en este rectángulo, este trapecio, digamos, que tengo aquí chiquitito. Si yo aumento más la producción, ¿qué va a pasar con el beneficio total? Va a ser más grande, porque la superficie va aumentándose, se va entendiendo, ¿no? Pero el valor del beneficio marginal que está leído en la curva, en la línea, cada vez va a ser más chico, ¿sí? El beneficio marginal va bajando, pero el total en la superficie va creciendo. ¿Hasta dónde va a crecer? Hasta que el marginal se haga cero. Cuando el beneficio marginal toca este eje, no tenemos más beneficio total porque es toda la superficie del triángulo el beneficio total. Entonces, concluyendo, para ir al planteo que hace Don Coase, entendiendo que el beneficio total va creciendo a medida que voy produciendo más papel y paralelamente va disminuyendo mi beneficio marginal, por lo que dice este gráfico, coma. Y lo que sucede abajo, que a medida que va produciendo mayor cantidad de peces en el gráfico de arriba, mayor cantidad de peces el de abajo, sus costos van a ir creciendo. ¿Está? ¿Por qué? Porque el agua viene con mayor cantidad de químicos y de residuos que los genera el de arriba. Dada esta situación, don Ronald Coase plantea que, lo escribimos aquí, a medida que aumenta la producción por parte del agente contaminante, también aumentan los costos por parte de la víctima de esa contaminación, la piscifactoria. En este caso los suponemos lineales por razones de simplificación.
significativas y estos costos están representados en la curva de costo marginal, costo externo, y el beneficio como beneficio marginal externo, que sería la curva de costo, y el nivel óptimo de externalidad que propone Don Coase se encuentra donde se produce la intersección de ambas curvas, el beneficio marginal privado neto, digamos ingresos menos egresos, y los costos marginales externos. Entonces, en donde se iguala la curva de beneficio marginal que baja contra la curva de costo marginal que sube, en ese punto donde se cruzan, se encuentra el nivel óptimo de externalidad. ¿Y cómo podemos decir que ese es el óptimo? Bueno, vamos a ver, de alguna manera hay cierto equilibrio. Y ese equilibrio se da en este punto en donde se cumple un principio que creo que no lo tenemos aquí, no está ahí en la presentación, que se llama de equimarginalidad. Equimarginalidad significa igual, marginal de uno igual a lo marginal del otro. Por eso, estamos aquí igualando el beneficio marginal con el costo marginal. Cuando se iguala beneficio marginal y costo marginal, todos esos puntos donde se cruzan, sobre todo desde el punto de vista de la marginalidad, hay mucha información. Nosotros siempre decimos que en economía, cuando dos curvas se cruzan, es porque hay algo que está sucediendo y tiene muchísima información. Lo hemos visto en la función de producción, lo hemos visto con los costos, lo hemos visto en el punto en el equilibrio de mercado. Cuando se cruzan dos curvas en economía, hay algo que está pasando y que está bueno que se lo estudie por qué. Bueno, aquí también da una información muy importante. Fusionamos ambas situaciones económicas y vemos lo siguiente. Esta curva es la curva, veo aquí, de costo marginal externo que tiene la persona que se encuentra abajo con sus pescaditos. Y aquí la curva de beneficio marginal externo es la curva de beneficio que tiene la empresa papel. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Este Q asterisco, cuya rayita que va aquí trazada hacia arriba, debería estar aquí, pero por una cuestión del Word, que a veces es tan atorrante el Word, no me he dejado ponerlo justo ahí. ¿Está? Lo tengo que rehacer este gráfico. Pero se entiende. Entonces, esta Q asterisco vendría a ser el Q óptimo de producción, ¿sí? De contaminación, por lo tanto de producción de uno y del otro, que está ligado a la contaminación. Ahora, ¿por qué? Fíjense, el beneficio total del empresario que está haciendo papel va a ser la sumatoria de A, de este triángulo A, más el triángulo B, más el triángulo C. ¿Sí? Sería toda la superficie que se encuentra debajo de la curva de beneficio máximo. Beneficio total. Ese es el máximo que él puede tener. ¿Está bien que tenga el máximo? Sí, está bien. Siempre que no genere algún problema. Pero él está generando un problema. Por tanto, ahí ya no está bien que tenga el máximo. Sí tendríamos que buscar el óptimo para la sociedad. ¿Y por qué digo para la sociedad? Porque él también forma parte de la sociedad. ¿Está? Pero para él sería lo ideal es. Ahora, para el de abajo, ¿está bien que tenga costos para purificar su agua? Está bien, porque tiene que tener costos para alimentar sus peces, controlar la calidad del agua, y son costos. Evidentemente tiene que tener costos para la producción, ¿sí? Pero ¿está bien que tenga todos los costos a su punto máximo? No, no, porque esos costos están siendo generados por la acción de otra persona. Entonces ahí es donde tenemos que buscar ese punto de equilibrio. Bien, si él de la industria papelera redujera a este punto de equilibrio su producción, él produciría hasta aquí. Y él lo que hace es dejar de percibir como beneficios lo que está en el triángulo C. ¿Sí? Porque eso que él deja de percibir, ¿sí? Es también va a ser que si él produce hasta aquí, los costos que va a tener la persona que tiene la producción de peces va a ser también solamente este B.
¿sí? Entonces, esto va a ser el costo que va a tener, el costo total que va a tener este de aquí. Como produce hasta aquí, también va a tener este costo. Y todo esto no, se va a ahorrar todo este tipo de costos. Imagínense, el que uno deje de ganar dinero va a hacer que el otro deje de gastar dinero. Entonces, este punto es el que Ronald Coase sugiere como nivel óptimo de externalidad. Ahora bien, eso obviamente puede cumplirse o puede no cumplirse. Aquí tenemos cada una de las definiciones de las áreas. El área B sería el nivel óptimo de externalidad, que sería el costo externo óptimo, sería el área B, chiquitita. El área A más B es el nivel óptimo de beneficios privados netos para el contaminador. O sea, A más B serían los beneficios privados netos con los cuales quedaría el contaminador. ¿Sí? A más B. El área A es el nivel óptimo de beneficios sociales netos. El área A es el nivel óptimo de beneficios sociales netos. Nivel óptimo de beneficios sociales netos. ¿Por qué? Porque este es un beneficio menos este costo. Entonces, por eso es un beneficio neto, el cual también se ve beneficiado, no solamente la persona que está arriba, sino también la sociedad, porque la sociedad no se hace cargo, digamos, de esta parte de los costos. ¿Sí? El hecho de que la persona deje de producir tanto y produzca hasta aquí, está liberando a la sociedad de todos estos costos. Y el de la piscifactoría forma parte de la sociedad. El área C más D, es el nivel de externalidad no óptimo que necesita ser eliminado por algún tipo de regulación. C más D, o sea, esto. ¿Qué sucede con esto? Como dice, necesita ser eliminado. ¿Por qué? Porque el empresario, naturalmente, como cualquier empresario, en su ADN está el seguir ganando más dinero. ¿Sí? A lo mejor, supongamos, deja la empresa y se va de viaje la persona y se hace cargo el hermano o el hijo. Y de pronto dice, muchachos, vamos a volver a producir lo que producíamos antes porque queremos ganar más plata. Y va a volver a producir la cantidad que producía antes, generándole nuevamente el costo externo de la piscifactoría. Entonces dice que este C más D son costos que tienen que ser regulados por algún tipo de medida. C más D. El área C es el nivel de beneficios privados netos que no están socialmente garantizados. O sea, esto es el beneficio privado neto que no está socialmente garantizado, o sea que no hay garantía de que esto no vaya a volver a ponerse en marcha. Digamos que la persona quiere seguir ganando dinero, generando de vuelta un costo externo. El punto Q es el nivel óptimo de actividad económica y el Q máximo es el nivel de actividad económica que produce los beneficios máximos privados y los costos máximos externos. ¿Tá? Por lo tanto, este sería el razonamiento de Coase. Bien, ¿qué pasa si esto no se cumple? Como les digo, pasa que la persona que está aguas arriba dice yo necesito seguir ganando dinero porque tengo que cambiar mis máquinas, etcétera, etcétera, entonces va a seguir produciendo. Bueno, el teorema de Coase, que es un acuerdo, nivel, se llama negociación coasiana, ese acuerdo puede no cumplirse porque alguna de las partes puede no cumplir. Digamos, generalmente sería la que contamina. Podría llegar a no cumplir. ¿Qué pasa si se rompe ese acuerdo o si no se llega a ese acuerdo? Plan B, un impuesto. Ah, ¿cómo es esto? Bueno, usted está produciendo, usted está generando una contaminación que está detectada y denunciada por otras personas, por lo tanto, se le va a aplicar un impuesto. Ese impuesto viene planteado en el año 1920. Este señorcito, Arthur Pigou, 1877 y 1959, en el año 20, él propuso la idea esta de que el contaminante tiene que pagar. Entonces, hace un poco como un plan B, digamos, como una segunda alternativa, si no se da la situación primera, si no se llega a algún acuerdo, entonces no ha habido ninguna legislación, nada que lo obligue a la persona que contamine, que produzca una X cantidad y que contamine menos, entonces si no se aplica un impuesto.
Este economista sugiere una manera de pagar un impuesto que es proporcionalmente a los daños ocasionados por los niveles determinados de contaminación que no pueden ser solucionados por la vía de cost. Pues aquí vemos que nuevamente la persona o la empresa que está contaminando y arrojando debería pagar un impuesto. ¿Cuánto es ese impuesto? Bueno, se deriva del planteo anterior. Ese impuesto piguviano es un impuesto exactamente igual al costo externo marginal en el nivel óptimo de contaminación. Es igual al costo externo marginal en el nivel óptimo de contaminación. Volvamos para acá. El costo externo marginal en el nivel óptimo de contaminación. Si este es el nivel óptimo de contaminación, el costo externo marginal óptimo era B. ¿Está? Entonces, si este es el costo que podría llegar a generar al producir en el punto óptimo, ese valor es el que Pigou dice que debería ser el impuesto. ¿Y por qué? ¿Por qué ese y no otro? ¿Por qué no más y no menos? Volvemos aquí al planteo anterior de las dos empresas, ¿sí? Es necesario que ningún impuesto en el mundo real podría acercarse nunca al impuesto piguviano teóricamente correcto. Eso lo dice Pierce y Tart. ¿Por qué? Primero, porque acceder a la información de los beneficios de una empresa es difícil. Si nosotros accediéramos al beneficio total y tuviéramos también la información del costo externo que se genera con esa actividad, ¿sí? Se aplicaría. Pero bueno, esto es una curva, un análisis teórico, matemático, teórico, que está incluso muy simplificado aquí, pero muy simplificado, en donde estamos viendo simplemente con triángulos. Pero todo esto es un razonamiento deductivo, matemático y un montón de cosas más que nosotros no lo vemos aquí porque estaríamos más clase. Aparte yo no lo tengo ni siquiera, lo tengo en un par de libros ahí, pero no lo he volcado aquí porque llevaría toda la clase. Pero aquí lo que nos interesa es el concepto de que si este es el beneficio, este es el costo, estos son los valores generales totales, digamos, que se obtienen a partir de la integración de estas curvas de marginalidad. Entonces, Don Pigou dice, debería ser este valor. Pero esto es difícil de calcular en la realidad. Por eso dice que es muy difícil que un impuesto en el mundo real pueda acercarse al impuesto pigoviano, correctamente calculado. Entonces, gráficamente, volviendo a la ayuda de los gráficos, fíjense que si este fuera el beneficio, esta es la misma gráfica que hace rato. Si este fuera el beneficio marginal, todo lo que tenemos debajo de la curva es el beneficio total. ¿Sí? Por lo tanto, si a ese beneficio total que la empresa está ganando al producir esta cantidad máxima se le redujera el valor de este triángulo que era el costo marginal externo, lo que hace es que la curva de beneficio marginal va a trasladarse hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a quitar este triangulito y ese triangulito va a ser el costo marginal externo, que no es otra cosa que este mismo triángulo dado vuelta. Gráficamente lo vamos entendiendo. Por lo tanto, el beneficio que le va a quedar a la empresa va a ser simplemente este paralelogramo, ¿sí? Sin tener en cuenta este triangulito de abajo, de la esquina. O sea, esta franja inclinada que tenemos aquí va a ser el beneficio total de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa ha tenido que pagar un impuesto. Y ese impuesto es este triángulo chiquitito que está aquí en la esquina, que es equivalente a este otro. Entonces, de todo ese triángulo grande, se le corta la esquina y es lo que paga de impuesto. Se reduce el beneficio total a lo que queda esa franja inclinada que tenemos ahí en el gráfico. Bien, matemáticamente está perfecto, lo hemos calculado y en la teoría para aplicarlo, bueno, eso es otro tema. La teoría de la economía nos propone esto. Cuando vamos a aplicarlo, habrá que tener toda una serie de legislaciones, una serie de medidas, una serie de controles para poder asegurar que esto se vaya dando. Bien, pero ¿qué le conviene a la empresa? A la empresa le convendría seguir produciendo el máximo y pagar el impuesto.
o reducir la cantidad de producción. Fíjense que este triángulo que pagaría de impuesto es exactamente igual a lo que dejaría de percibir si produjera en el nivel óptimo. ¿Entiende? Si todo esto es el triángulo del beneficio total de producir en el máximo y le resto el triángulo del impuesto, que está con la línea de trazos, lo que me va a quedar es lo mismo que si produjera en la cantidad óptima. Porque esto que está, este triángulo que está a la derecha, sería lo que dejaría de percibir como beneficio, que es lo mismo que si paga un impuesto. Entonces, le conviene, puede hacer las dos cosas. Económicamente va a estar igual. Pero ¿qué va a suceder? Si la empresa deja de producir lo máximo y produce lo óptimo, ¿sí? Primero que va a mejorar su imagen, porque está una empresa amigable con el ambiente. Segundo, que no va a generar el costo externo, por lo tanto la persona que está usando el agua que esa empresa contamina, no va a tener ese costo externo. Porque si la empresa produjera todo y paga el impuesto, no hay garantía de que ese impuesto vaya a cubrir el costo de la persona que está afectada. ¿Sí? Ese dinero, depende del país donde sea, es un impuesto, tendrá que ir por varios canales, digamos, del gobierno, del Estado, y llegará quizás una parte a ayudar a la persona que tiene el problema de la contaminación. Entonces, el impuesto piguviano representaría una disminución del beneficio marginal y del beneficio total que percibe el que contamina, que sería la empresa A, igual al costo marginal del que es contaminado. Eso lo dicen los gráficos. Es decir, que en vez de pagarle a la víctima, lo que hace es pagar un impuesto al Estado, igual al monto del daño que está ocasionando. Ese monto de dinero, como dice aquí, conlleva además una disminución en la cantidad producida por parte del que contamina. Ahí estamos bien. El contaminador ahora aspirará a maximizar los beneficios privados netos sujetos al impuesto, lo cual tiene lugar en Q asterisco. Por lo tanto, el impuesto T, que es el impuesto piguviano, es un impuesto óptimo, ya que logra el óptimo social en Q. Ahora bien, eso lo plantea Don Pigú, pero nosotros realmente pensamos que sería un problema de la contaminación, una solución, perdón, al problema de la contaminación. Diría que sí, diría que no. Diría que sí, porque si el dinero del impuesto lo recibe el Estado y ayuda a compensar el daño de la persona que es víctima, ¿sí? Está bien desde el punto de vista económico y social, pero no desde el punto de vista ambiental, porque la persona sigue produciendo mayor cantidad de papel y sigue contaminando. No hay una descontaminación, hay una compensación monetaria vía impuesto, digamos, la otra persona seguirá gastando dinero en purificar el agua, pero el agua en el río va pasando turbia y afectará a otras personas. ¿Sí? Y diría yo que no es la solución por eso mismo, porque solamente es una solución puramente económica relacionada a los costos, pero no genera una descontaminación. Lo ideal, para mí, lo ideal es llegar a un nivel, no del impuesto, sino a un nivel de negociación coasiana, en donde la producción se reduzca y al producirse una reducción en la producción, se produce automáticamente una reducción en la contaminación, que es el problema que apuntamos. Porque nosotros aquí con la economía no queremos solucionar el bolsillo de las personas, queremos solucionar el problema ambiental. ¿Y cuál es el problema ambiental? La contaminación. ¿Sí? Entonces esto tiene como dos aristas, ¿no? Dependiendo de dónde, cómo uno lo mire. Esto viene planteado desde la escuela de la economía ambiental, por lo tanto es una solución de mercado y es válida y discutible en el marco de la economía ambiental, pero es totalmente indiscutible porque no llegaría nunca a plantearse en el marco de la economía ecológica. En la economía ecológica llegaríamos a lo que dice Don Pigú, perdón, lo que dice Don Coase, es decir, producir lo menos posible
para no contaminar. Lo menos posible, no solamente lo óptimo, ni siquiera lo óptimo. Ir a producir muchísimo menos. No debería haber papel, más o menos, es el planteo extremo de la economía ecológica. Pero bueno, nosotros estamos en un marco de economía ambiental, por eso llegamos a ese punto. ¿Qué tiene que ver en todo esto la propiedad? Bueno, yo supongo que les he dicho recién, dependiendo de que la propiedad también tiene, de cómo es la situación con respecto a la propiedad. Estos mismos autores, Pierce y Turner, en el año 95, plantearon en su libro que hay una relación que existe entre el derecho que tienen las personas, las sociedades con respecto a los recursos, y también eso está relacionado con las externalidades. ¿Por qué? Porque habla aquí Pierce y Turner, ellos, los dos autores, relacionan el derecho que tiene un propietario de usar sus recursos con respecto a las externalidades. Y esto implica, por ejemplo, da un ejemplo de que yo soy dueño, si soy dueño de una tierra, dueño, propietario de una tierra, puedo cultivarla o no, puedo hacer lo que yo quiera con esa tierra o con la propiedad. Pero esos derechos que yo tengo no son absolutos, no se consideran totalmente absolutos. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no, siempre hay ciertos límites. Dice aquí, no puedo cultivar la tierra, pero no puedo cultivar amapolas de opio gigante o marihuana o cualquier cosa, porque hay ciertas normas legales, éticas, morales que me lo impiden. ¿Sí? O sea, yo de pronto puedo hacerlo, pero me arriesgo a que me denuncien, voy preso o lo que sea. Entonces, esos derechos que yo tengo también están, como se dice, atenuados por la misma sociedad y por las leyes. Yo puedo en una finca hacer una fiesta, invitar a un montón de gente y hoy, bueno, hoy no, sí, hoy está prohibido hacerlo. Pero yo si quiero lo puedo hacer porque tengo derecho a hacerlo en mi propiedad. Pero está prohibido. Pero puedo, pero está prohibido. ¿Me entiendes? Y se atenúa esa situación. Entonces uno no es dueño de hacer lo que quiere. Sí es dueño de hacer lo que corresponde. Y en eso también va el cuidado que uno tiene cuando la propiedad es suya. Normalmente si yo tengo un auto y lo uso para trabajar a mi auto, ¿qué es lo que voy a hacer con mi auto? Tenerlo siempre limpio y tenerlo siempre en condiciones, porque es lo que me da de comer. Si yo soy propietario de una tierra, ¿sí? Y me dedico a la actividad agrícola, no voy a hacer abuso de ese suelo, porque el suelo es mío. Yo voy a hacer todo lo necesario para que el año que viene me vuelva a producir lo que yo quiero, y el próximo año también, y mis nietos y mis hijos también tengan ese suelo y lo sigan cuidando, porque voy a seguir obteniendo beneficios de ese suelo. Entonces, cuando la tierra o el recurso es propio, tendemos intuitivamente a conservarlo, a cuidarlo. ¿Sí? Entonces el concepto de propiedad tiene una acepción más amplia de lo que se conoce como tal. De igual modo, el medio ambiente es un recurso y por lo tanto somos propietarios de ese recurso. Ahora hay que ver de qué tipo de propiedad hablamos cuando hablamos de ser propietarios de un recurso natural. Podemos ser propietarios, somos dueños, propiedad privada, en donde yo soy el dueño, ¿sí? Y todos los derechos de la persona son privados, es decir, que las propiedades pertenecen a personas que son perfectamente identificables. Si uno va a la dirección de catastro y ve quiénes son los dueños de tal propiedad, dice, esto es el fulano tal, esto es la empresa tal, esto del tal otro, son dueños de esa tierra, o de las propiedades o de los recursos que están en la misma. En ese caso, las decisiones de uso las toma el dueño, el propietario. Esas actividades de uso o usos, perdón, de esos recursos deben ser, como les decía, socialmente aceptables. Entonces, yo puedo hacer uso de mis recursos siempre que no perjudique al otro. ¿Y qué sucede cuando uno es dueño de un terreno y de pronto quiere hacer una quema prescripta, una quema controlada de sus malezas o de lo que sea para después, no sé, hacer un cultivo o sembrar pastura? ¿Lo puede hacer? Sí, pero tiene que tener mucho control y tiene que cumplir ciertas normas
y no solamente el control desde el punto de vista técnico para que no afecte, digamos, a vecinos. Y de hecho eso ha pasado en Córdoba, se han quemado suelos, perdón, pasturas, pastizales, para poder generar una actividad inmobiliaria o no, eso está totalmente en discusión, que no la vamos a tratar aquí, pero que ha generado el desastre que se ha dado hace unas semanas atrás con los incendios. Entonces, yo tengo que hacer ciertas actividades dentro de mi terreno. Fíjense, aquí hay un predio en donde las otras personas quieren hacer cosas, pero bueno, ellos son los propietarios, ellos son dueños de hacer, por lo tanto tienen derecho de hacer lo que quieren dentro de su propiedad y las personas que están afuera tendrán que atenerse a lo que dice la otra persona, que es una propiedad privada. Tenemos aquí casos, digamos, de avisos en donde la propiedad privada no se puede pasar, o sea que el dueño tiene todo el derecho de hacer uso de ese recurso. Generalmente, como les digo, lo hace teniendo en cuenta el preservar el recurso y teniendo en cuenta que ese recurso puede darle beneficios a posteriori. Entonces tenemos una situación que el privado cuida su recurso. ¿Qué pasa con las propiedades comunales o propiedades comunes? Nosotros no tenemos en la Argentina ese régimen de como si lo tienen otros países, México, lo tiene Portugal, lo tiene España, lo que se llaman bosques comunales. Sí las tenemos aquí en el caso de lo que serían las comunidades indígenas. De hecho, pueblos originarios que el Estado les ha cedido territorio, territorio público, territorio nacional, que les ha dado, ¿sí?, a ellos una X cantidad de hectáreas, cientos de miles o miles de hectáreas, en función de lo que históricamente vienen denunciando y vienen reclamando, no denunciando, reclamando, el Estado les da. Por lo tanto, esa es una denominada propiedad común y es un ejemplo, ¿no? Si tenemos el caso de propiedades de comunidades indígenas o pueblos originarios. Entonces, ahí todas las personas son dueños, son denominados copropietarios, ¿sí? Entonces, pero ninguno es dueño, o sea, una persona no es dueña de todo, todos son dueños de todo. Si uno hiciera una división, una cuadrícula y dice, bueno, a ver, vamos a repartir esto y darle media hectárea a cada persona, estamos haciendo propiedad privada, estamos dividiendo. Pero como aquí no hay límites, la propiedad común es compartida por todas las personas, ¿sí? Esas propiedades tienen generalmente decisiones de uso definidas por grupos de personas. En estos casos, generalmente hay un consejo, pónganle como era antiguamente el grupo de ancianos en las comunidades indígenas, que son los que decidían porque eran los que más conocían el recurso. Y ellos son los que toman decisiones de cómo hacer el uso de los recursos que tienen ahí. Y de hecho, son los casos en donde mejor se ha comprobado que mejor están conservados los recursos naturales en los pueblos indígenas. De hecho, hay artículos científicos en donde recuperan, digamos, las estrategias de manejo que tenían los indígenas, ¿sí?, y que les ha permitido mantener ese recurso durante siglos. Entonces, si uno dice, a ver, ¿por qué en el Amazonas hay lugares en donde todavía hay paños, en donde hay bosques que no han sido explotados? Porque hay grupos indígenas que los están cuidando. En el momento que son expulsados y viene una actividad económica de actividad forestal puramente, o agrícola o ganadera, termina pegando el bosque. Eso sucede con todos los recursos en general. El agua en los lugares donde hay comunidades indígenas se mantiene limpia. Los suelos no se han erosionado. La biodiversidad está intacta. La conservación de bosques en general está intacta. Entonces, ¿habrán venido haciendo bien las cosas? Es probable. Es probable que sí. Y si han subsistido durante siglos, esas comunidades indígenas en esos ecosistemas, es porque estaban en equilibrio, en equilibrio. No usaban más de lo que debían usar
y cuidaban como correspondía cuidar. Entonces, este tipo de situación de gestión de recursos, desde el punto de vista de la copropiedad o propiedad común, es la que hoy está tomándose como ejemplo para poder este, delinear nuevas técnicas, digamos, de uso de los recursos. Tenemos otra situación que es la denominada no propiedad, todo lo contrario. En la no propiedad no hay un grupo definido de usuarios o propietarios. Entonces, vos dices, lo que nosotros decimos normalmente, esto es tierra de nadie. Eso es no propiedad, tal cual. En el caso de la no propiedad, los beneficios que puede generar eso no estarían disponibles para nadie porque si no hay nadie. Pero a la vez sucede que está disponible para todo el mundo, porque si uno dice no hay nadie, me meto yo y aprovecho lo que hay, que es lo que normalmente hace la persona que quiere aprovechar ese recurso. Aquí las personas, en este caso de la no propiedad, no hay ningún propietario, la persona que viene y quiere hacer uso de eso tiene ciertos privilegios para usar, una proporción del recurso, pero siempre manteniendo el bien común. Debería ser así. En este caso, el bien es un recurso denominado de acceso libre. ¿Qué sucede cuando hay acceso libre? No hay un límite, ¿sí? Entonces se genera lo que ha pasado, en este caso, lo que ha pasado, si ustedes buscan la tragedia de los comunes, ponen en internet, The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, habla de la tragedia de los bienes comunes, ¿no? Hoy en día está volviéndose a hablar de eso. Los bienes comunes, que son los recursos naturales en general, que no son propiedad de nadie, pero que están de acceso libre, una montaña en donde uno puede acceder a escalar y hacer trekking o acampar, son lugares abiertos de acceso libre y si uno va a Catamarca, sube una montaña, no debe decir nada. Si bien podrán ser propiedad privada, podrán ser del Estado, pero el acceso al recurso es libre. Sucede que, si ustedes leen de la tragedia de los comunes, que es un planteo que son una carilla o dos carillas, o más de eso, plantea lo siguiente: si nosotros somos, vivimos, supongamos aquí tenemos varias casitas, ¿no? Este grafiquito, varias casitas. Entonces, yo vivo en esta casa y tengo de pronto 5 ovejas. Y hay un lugar como este en donde se puede pasar gratuitamente. Yo largo mis ovejas, en la época como de Heidi, todos han visto Heidi, se va a largar sus ovejas o cabras, y de pronto viene y se pone a vivir otra persona cerca y también aprovecha eso y dice, bueno, el señor tiene 5 cabras y yo tengo 8. Entonces ya son 13 cabras las que están pasando. Y de pronto viene otro y dice, bueno, aquí hay 8, 13, tengo 20, vengo con mis 20 cabras. Y viene otro con 25, entonces empieza a subir el número. Y de pronto yo, que tenía 8, digo, si aquel tiene 25, ¿por qué no voy a tener yo 30? Y pongo 30. Entonces, ¿qué sucede con ese recurso? Como hay un acceso libre, no hay un límite, yo busco mi beneficio privado sin importar, es más, trato de superar al otro porque supongo que el otro me está quitando algo que es mío, pero no es mío, porque el otro lo está usando. Entonces no hay un control del uso. Es un recurso de acceso libre, está bien que haya acceso libre, no se restringe nada, pero ese acceso libre a veces sobrepasa un límite natural que el recurso tiene. Entonces, ¿qué va a pasar con la pastura? Se va a degradar y se va a quemar totalmente el recurso. Quemar en el sentido vulgar de decir, no, no lo vamos a tener más. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a degradar ese recurso. Eso sucede cuando no hay, digamos, una directiva, cuando no hay un control en el buen sentido, cuando no hay orientación de cómo hacer ese uso de ese recurso de manera que sea usado de manera sustentable. Ese es el caso de la no propiedad, donde no está identificado a nadie como dueño y no hay nadie, pero hay muchos interesados. Luego está el caso, el último, de la propiedad estatal. En el caso de la propiedad del Estado existen diferentes sitios que decimos nosotros no le pertenecen a nadie porque no conocemos, pero sí que pueden ser propiedad del Estado.
y esos son los denominados fiscales o estatales. En esta situación, el Estado es el que toma las decisiones de uso y también dispone qué cosas se deben hacer. Las personas tienen ese deber o el deber de cumplir las normas que el Estado les propone, porque el Estado lo que les da, no les da el derecho a propiedad, les da el derecho a uso del recurso. Entonces ustedes pueden entrar y cazar, ustedes pueden entrar y pescar, ustedes pueden entrar y cortar madera, pero respetando estas normas. Si el Estado no pone las pautas del uso, ¿qué va a pasar con el recurso? Se va a degradar, porque la persona interesada en usar va a hacer uso y abuso del recurso. El Estado tiene que poner normas. Si no pone normas el Estado, el recurso se degrada. Entonces, en estos 4 casos de propiedad privada, propiedad común, propiedad o no propiedad y propiedad del Estado, se dan situaciones como las que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a los regímenes de propiedad, propiedad privada común del Estado o acceso abierto o no propiedad, vemos que el derecho, el propietario en cada caso es un individuo en la propiedad privada o una empresa, puede ser, un individuo, una empresa como individuo, no como persona, ¿sí? Es una persona individual. También tenemos el caso de la propiedad común, que es una propiedad colectiva en donde hay un grupo, un colectivo de personas que puede ser una comunidad indígena. Puede ser también el caso que tenemos de propiedad común, es lo que se da, por ejemplo, con los menonitas. ¿Conocen a los menonitas? Esos que andan con los mamelucos azules, sombreros blancos, aquí en Santiago por lo menos. Ellos son propietarios de esa comunidad de menonitas, son propietarios de un montón de tierras, creo que en Pampa de los Guanacos, los Juríes, no, en Pampa de los Guanacos. Y también en Paraguay tienen enormes extensiones. Ellos producen un montón de cosas, usan ese recurso, pero con el beneficio colectivo. Y la propiedad es de todos, digamos. Todos son dueños, pero ninguno es dueño particular de algo, ¿no? Entonces, está la propiedad del Estado, en donde son los ciudadanos, nosotros somos dueños, nuestro Estado provincial es el propietario de una serie de terrenos, pero nosotros como ciudadanos, no yo como Miguel Sarmiento, el grupo de santiagueños somos los dueños de ese recurso. Eso nos hace propietarios de lo estatal. Y luego está el acceso abierto, no propiedad, donde no hay ninguno identificado como propietario. ¿Qué derechos tiene cada uno de estos casos? Aquí los vamos a ver comparando. Bueno, el propietario tiene derecho de uso social que sea aceptable por la sociedad. ¿Y qué deberes tiene la otra persona? Aquí se me ha corrido cuando he querido editar esto ayer. Aquí debería decir deberes. Evitar el uso inapropiado o inaceptable social es un deber del individuo, propiedad privado, de no hacer un uso que sea inaceptable y debe hacer un uso aceptable. Y tiene derecho a controlar el acceso. En el caso de propiedad común, los propietarios tienen el derecho de excluir a los no propietarios. O sea, yo te acepto si vos perteneces a mi grupo o a mi colectivo, si no, no. No tienes por qué ingresar ni tampoco por qué hacer uso del recurso, porque nosotros somos los dueños. Y obviamente, ¿qué deber tenemos nosotros? ¿Qué deber tienen ellos de hacer un control del uso? Ellos se controlan entre ellos mismos. O sea, nadie va a ir a hacer más o a aprovechar más frente a la mirada del otro, que también es propietario. Hay un uso compartido y un control compartido del uso del recurso. Por lo tanto, también aseguran de alguna manera cierta estabilidad en el uso del recurso. No hay ningún abuso, por lo tanto no se deteriora. En el caso de la propiedad del Estado somos los ciudadanos y hay reglas determinadas que las pone el propietario, que sería el Estado. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue con esto? Es que haya un mantenimiento social y es un deber también de los propietarios de mantener ese nivel, digamos, de beneficios, porque nos va a beneficiar a todos que somos los ciudadanos. Y en el caso del acceso abierto, aquí tenemos bastante complicado, porque no hay ningún propietario. ¿Qué derecho tiene el supuesto propietario o el usurpador, si se quiere, o el usuario de ese recurso, que no es propietario, capturar?
capturar, cazar, cosechar, recolectar, cortar, tomar, todo lo que pueda hacer del recurso lo va a hacer con absoluto derecho, ¿sí? Pero sin ningún control. ¿Qué deberes tiene? Ninguno. Entonces, a ver, en esta situación tenemos que de acuerdo a los 4 regímenes de propiedad que lo propone Don Pierce y Don Turner, y yo esto también a veces lo presento en cursos de posgrado y los abogados me dicen, mire doctor, mire ingeniero, esto no es así, en la Argentina tenemos otro régimen, etcétera, etcétera. Entonces yo normalmente, como yo no soy abogado, les digo, bueno, a ver, mándenme, le digo en un artículo o escríbanme ustedes como abogados cuál sería la visión de la propiedad con respecto a los recursos en Argentina para que nosotros adaptemos esto. Esto está tomado de un libro norteamericano, chicos, ¿sí? Pero también se aproxima a lo que nosotros tenemos, ¿no? No es tan, no tenemos en la Argentina regímenes de propiedad común legalizados. Esto le voy a pedir después una consulta a la doctora Semán, que es la que le da a ustedes después legislación ambiental, debe tener en claro esto. Lo voy a pedir para que lo ajuste, digamos, y se adapte a lo que tenemos en la Argentina. Ahora, en estos casos de propiedad común, como les digo, propiedad y regímenes de propiedad, eh, ¿en qué situaciones estaríamos garantizando de alguna manera estabilidad en la calidad del recurso natural? En la propiedad común, más que en la propiedad privada, o en la propiedad privada igual que en la propiedad común, porque la propiedad privada puede deteriorarse en el momento en que yo cedo o comparto con otra persona el recurso. Si yo soy dueño de un campo y lo vengo cuidando, cuidando, cuidando y de pronto no lo puedo trabajar más, mis hijos no les interesa el campo y lo he venido cuidando durante 50 años y ahora lo pongo en arrendamiento, es probable que mi propiedad se deteriore. Depende del uso que haga la persona, que no es el privado, sino que es alguno que ha venido a arrendar el campo. ¿Sí? Entonces, puede que mi suelo se vea deteriorado. Mientras que si estoy en una propiedad común y que ha venido existiendo durante décadas o siglos, es probable que tenga garantizada la estabilidad, que tenga garantizada la calidad ambiental, que tenga garantizado la salud del ecosistema desde el punto de vista de una propiedad común. En el caso de la propiedad del Estado también tiene ciertas cuestiones, porque el Estado puede cambiar de autoridades. Digamos, los gobiernos son los que fijan estas cuestiones. Y hay gobiernos en que pueden promover el uso de todas las tierras públicas sin controles. Y hay otros que pueden restringir el uso de tierras públicas con control. Entonces depende del Estado. Y por último, en los de acceso abierto no hay ninguna garantía de que se mantenga un recurso naturable en buenas condiciones. Por lo tanto, para mí, la propiedad común o propiedad colectiva es la que mayor garantía nos da de conservar un recurso natural. Y la que peor garantía nos da es la de acceso abierto. ¿Sí? Esto es discutible, pero los dejo planteado porque es interesante saber que cuando uno analiza lo que sucede con los recursos naturales y lo ve que se está deteriorando, caso de los incendios, caso de aguas contaminadas, de ríos contaminados, hay que ver quién es el dueño de todo esto. Y quizás eso nos ayuda a orientarnos, a interpretar por qué sucede. ¿Sí? Entonces, y ahí vamos a ver también los intereses detrás de lo que estamos viendo. Los incendios son un típico caso. La degradación de suelos es un típico caso. Entonces, ¿por qué se degradan los suelos? ¿Quiénes lo manejan? ¿El propietario? ¿Quién lo maneja? ¿Alguien que es de una propiedad común? Difícilmente veamos suelos degradados en localidades o en sitios donde haya comunidades que estén trabajando durante muchos años ahí. Los menonitas, como les digo, están buscando siempre ellos producir, pero no buscan producir una mayor cada vez más. Ellos producen porque su religión
les ha impuesto que tienen que producir para vivir, pero están produciendo para vivir, no viven para la producción. Cuando el Estado se hace cargo, si el Estado hace la vista gorda, se queman tierras, se degradan tierras, hay cortas ilegales de maderas, hay tráfico de fauna, si el Estado no controla. Y obviamente si no hay ningún tipo de control, como en el caso de acceso abierto, estamos en una situación bastante complicada. Bien, aquí termina el punto de primera parte de lo que es este primer paso a entender el concepto de valoración. Ahora voy a compartir, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir otra que la tengo por acá. ¿Se ha entendido esta parte? Es, digamos, medio nueva, ¿no? Sí, se ha entendido, profe. Sí, profe. Bien. Esta es ya la parte de economía ambiental que vamos a ver con respecto a la valoración. Vamos a tener unos 15 minutos, un poquito más. Vamos a entrar a ver la primera parte sobre todo lo que es el valor y por qué es necesario valorar. Y después, la clase que viene, vamos a ver un poco el estado actual que les decía, que son 15 filminas, y luego los métodos de valoración. Bueno, cuando nosotros vemos, digamos, que el medio ambiente o los recursos naturales se conservan y están en buena salud, gozan de buena salud los ecosistemas, es porque hay alguien que los está cuidando. De hecho, hemos visto recién que el regímenes de propiedad, en el caso de que veamos propiedad comunal, propiedad comunitaria, esos lugares o esos recursos naturales se encuentran en buena situación, digamos. Están bien conservados porque hay un uso racional. Lo de racional también, voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros decimos uso racional, lo decimos desde nuestra mirada, porque puede haber otra persona que tenga otra mirada y para él es racional. ¿Sí? Entonces, si uno dice, ¿cómo puede ser que se esté quemando tal cantidad de bosque? Entonces, bueno, para quien necesita quitarse el bosque de arriba porque quiere hacer una actividad inmobiliaria o alguna otra actividad ganadera quizás, y el bosque no es lo que necesita, está dentro de su razonamiento y para esa persona es racional. Para nosotros que buscamos conservar el ambiente, hacer un uso lógico, coherente del ambiente, esa es otra palabra, ¿sí? Tenemos nuestra razón y tenemos también, y vemos que ese accionar es irracional. Cuando yo he hecho mi tesis de doctorado, me dice mi director, me ha hecho caer en cuenta de eso. Miguel, ¿por qué pones que hay un uso irracional del recurso? Y sí, le digo, Antonio, si vienen a cortar el monte con topadora, a desmontar, porque se quiere hacer un cambio de uso del suelo, bueno, es racional para la persona que paga al topadorista. Entonces la palabra irracional tiene que ser usada con pinzas. Entonces, en donde se hace un uso adecuado del recurso, se ve que hay cierto cuidado, y si hay cierto cuidado es porque se está respetando la importancia que ese recurso tiene para la persona, para la comunidad. Si obviamente se hace un uso inadecuado del recurso, que nosotros podemos juzgarlo como mal, es porque alguien tiene ciertos intereses y ese recurso tiene menor valor para esa persona. Como les digo, si uno quiere hacer un emprendimiento inmobiliario y tiene que sacar todos los árboles, el árbol es una molestia para la construcción. Por lo tanto, lo va a sacar. Para nosotros será el bosque, un ecosistema, una pradera o un lago, tiene otras funciones, por lo tanto tiene para nosotros mucho valor. Entonces empezamos a hablar un poco de lo que es el valor y lo que tiene que ver con el uso. Pongo el ejemplo de bosque no para que siempre darle, porque siempre los de ecología dicen siempre nos dan el ejemplo de bosque, todos estamos podridos porque los forestales, la facultad forestal, no. Por un lado tienen razón, pero por otro lado
el bosque, en este caso, esto está tomado de libros y lo ponen como el ecosistema ejemplar por la cantidad de funciones que tiene. No es lo mismo un bosque que una pradera, no es lo mismo un bosque que una laguna. Son ecosistemas, pero este es el más integrador de todo. Aquí hay minerales, hay agua, hay biodiversidad, hay vida, hay madera, hay frutos, hay nieve, bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que... Por eso pongo como ejemplo este caso. Y recursos naturales en general ofrecen bienes y servicios a la comunidad. En general, esas comunidades pueden estar viviendo en el campo, viviendo en el monte, viviendo en el bosque, viviendo en ese ecosistema o bien en la ciudad. Igual se benefician de eso. Es lo que en la actualidad Sandra Díaz, que es una bióloga nuestra de la Argentina, que trabaja en el CONICET y está en Córdoba, es una de las 5 personas que mayor relevancia ha tenido investigadoras a nivel mundial, y ella habla, y esto le voy a decir la clase que viene, que en los últimos años se habla de contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Lo que siempre se ha dicho, la gente se beneficia del bosque, la gente usa los ecosistemas, la gente usa los peces, el agua, usa la madera, usa los frutos para poder vivir. De hecho, vivimos gracias a la naturaleza. Las contribuciones de la naturaleza sintetizaría todo lo que nosotros usamos. Eso es hasta el día de hoy, año 2020. Si en el 2021 cambia esa denominación contribución y le llamemos los beneficios, ya se lo he usado hace mucho tiempo, los usos también. Entonces, bueno, habrá una nueva palabra, una nueva mirada, un nuevo enfoque, que eso va a darle un cambio el año que viene o en el 2020. Entonces, esos bosques o esos ecosistemas desempeñan funciones sociales, por un lado, productivas y también ambientales. Esa función social es la que nosotros conocemos de belleza paisajística, de biodiversidad, de cultura. Hay una visión productiva que tiene un ecosistema que puede darme aquí, por un lado, comida, por otro lado me da también comida, pero me da pasturas para que se alimenten las vacas, o también me da madera. Y vemos casos de durmientes. Da madera. Entonces, todo es una función productiva que yo obtengo un producto que tiene un mercado, lo puedo vender. En este caso de la función social, no hay un mercado para esto, excepto lo de pago por servicios ambientales que hemos visto, pero no se vende este camino, no se venden estas mariposas, no se vende el agua y el disfrute que yo puedo tener con mi hija, esa muchos años, ella tiene 20 años ya, y ahí creo que tenía 5 o 4. Entonces, y también hay una función puramente ambiental, que es una función natural, y es por el mismo hecho de que la naturaleza exista. O sea, este glaciar, el glaciar Perito Moreno, va a estar muchos años más y ha venido estando muchos años anteriores. Esta especie también, y aquí vemos una función de polinización, independientemente estemos nosotros, la valoremos o no, va a existir porque es una función puramente natural y ambiental que nos da la naturaleza, de la cual nosotros nos aprovechamos. ¿Cómo nos aprovechamos? Esas funciones que nosotros vemos recién, social, productiva y ambiental, la naturaleza la considera, la economía, perdón, la considera como activos ambientales. Esos activos ambientales los consideramos así porque sabemos que tiene cierta utilidad. Esa utilidad es la que nosotros vemos de todas esas funciones, y cuanto más útiles son, el activo adquiere mayor valor. Por lo tanto, la sociedad valora y le da cierta importancia. Aquí vemos, por ejemplo, esto es en la Patagonia, en Esquel. Esto es Esquel. La ciudad de Esquel está prácticamente en un valle. Y ellos, estos pinos que tienen aquí, están cumpliendo una función protectora. Porque cuando llueve o cuando hay nieve, si no estuvieran estos pinos, esto se inundaría. Entonces aquí hay una función protectora. Sin embargo, nadie va a cortar ahí madera y también cuidan de que no se incendie, porque si no están en serios problemas. Entonces, para esta sociedad que vive aquí abajo, estas laderas cubiertas con bosque, que aparte generan otro tipo
de beneficios, no solamente de protección, sino belleza escénica, porque esta gente disfruta cuando abre la ventana, ve que de una ladera toda cubierta de verde, con árboles, con pájaros y un montón de cuestiones más, y aparte las funciones recreativas que pueden darse en ese lugar, evidentemente hay una cierta importancia de parte de ese ecosistema para la sociedad. Esto que vemos aquí también es en Esquel. Estos se denominan machines. Son machines que son terrenos planos, ¿sí? Sin vegetación arbórea, ¿sí? Sin mucha biodiversidad, pero con una gran funcionalidad de captar agua. Porque todo lo que es el deshielo de estas montañas que están aquí, esa agua va a formar lagunas poco profundas, como especie de bañados, que duran un tiempito. Luego eso es absorbido y genera pastura. Entonces, ese es un terreno que los lugareños mandan sus vacas, sus cabras, sus ovejas, corderos patagónicos en esa zona a pastar. Una vez que se seca el pasto, se consume, al año siguiente vuelve a llover, perdón, a deshelarse las montañas, ¿sí? Ese deshielo genera nuevamente agua, vuelve a salir el pasto, y ellos lo cuidan, chicos, porque tienen pastura segura y agua segura todos los años. Entonces tiene mucha importancia y tiene mucho valor para ellos. Y aquí vemos un bosque donde también podemos tener leña, podemos tener miel, frutos, plantas medicinales y que también tiene cierta utilidad para la sociedad. Entonces, cuanto más útiles sean estas cuestiones, el activo ambiental va a tener una mayor predominancia, va a tener mayor importancia, relevancia y eso es lo que la sociedad valora. Ese valor no es lo mismo que el precio. Y aquí vamos a empezar a poner las cosas en claro. Precio y valor no es lo mismo. Dice Antonio Machado, todo necio confunde valor con precio. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Nosotros hemos visto en economía, cuando fijamos el precio de mercado, no hemos hablado del valor, hemos hablado del precio. El precio es un valor, sí, es un valor, que está reflejado por un pago, por una unidad monetaria, equivale, digamos, a un valor monetario y por lo tanto se lo fija con un signo pesos o dólares. Y eso tiene un precio. En cambio, valor es cuánto representa eso para la sociedad o cuánto representa para la persona. Si yo puedo tener, como siempre pongo un ejemplo del cigarrillo, el cigarrillo tiene un precio y tiene un valor de mercado y tiene un precio de mercado. Pero para mí, que no fumo, tiene un valor cero y yo no fumo. Está la diferencia. Puede tener precio, pero puede tener también un valor. Ese valor puede variar en función de lo que la persona considere que vale para sí. Para mí, el cigarrillo vale cero, ¿sí? Y para un fumador, el cigarrillo vale mucho. Y si es muy fumador, vale muy mucho, como decimos en Santiago. Pero sin embargo, el precio es uno. El precio no varía. ¿Está? Porque es el precio de mercado. El valor, yo aquí tengo el precio y aquí veo que el valor puede subir o bajar. El valor puede coincidir con el precio, o puede estar por debajo del precio, o puede estar por arriba del precio. Y ahí encontramos diversas, lo que llamamos en economía disposiciones a pagar. Yo puedo estar dispuesto a pagar cero por algo que tiene precio, sí, porque a mí no me interesa eso, no tiene valor, aunque tenga precio. Entonces entendemos ahí esta diferencia y a partir de ahí vamos a empezar a separarnos un poco entre lo que es el valor y el precio. Valorar el ambiente significa contar con un indicador que nos represente la importancia de lo que el ambiente tiene para la sociedad y a su vez que sea comparable con otras cosas que tienen un valor monetario. Por eso, lamentablemente cuando vayamos a valorar algo, lo vamos a expresar en unidades monetarias, pero ese valor expresado en unidades monetarias no es el precio. ¿Está claro? Nosotros vamos a valorar un servicio ecosistémico, pero no le estamos poniendo un precio porque no lo vamos a vender. Podemos valorar una belleza paisajística, podemos valorar una belleza
o a una propiedad genética, podemos valorar la captura de carbono, podemos valorar la función de protección de un bosque, pero no vamos a ponerle un precio, ¿entiendes? El concepto económico moderno de valor se basa en la idea utilitarista de Jeremy Bentham, según la cual el origen del valor proviene del nivel de satisfacción que un bien le genera a un individuo. Entonces, ese nivel de satisfacción está asociado a lo que yo puedo llegar a querer o a poder pagar por algo porque me va a dar mucha satisfacción. ¿Sí? Entonces, cuando ese bien o ese servicio a mí me da mucha satisfacción, yo podría llegar a pagar por eso, aunque no tenga un precio, ¿entienden? Entonces, ahí estamos ya haciendo una divergencia entre el valor y el precio. El ambiente, desde esa perspectiva, tiene un valor desde el momento que proporciona beneficios al ser humano. Cuando el ambiente no me genera ningún beneficio a mí, yo no lo valoro. Y si no lo valoro, lo degrado o dejo que se degrade, porque no lo estoy encontrando, digamos, significado para mí o para la sociedad en general. Pero cuando encontramos ese valor, lo empezamos a cuidar, lo empezamos a mirar de otra manera. Las valoraciones adecuadas y correctas de encontrar el valor de algo me permitirá la creación de instrumentos políticos que me van a permitir corregir esas fallas institucionales que tienden a generar acciones para el desarrollo sostenible con una correcta toma de decisiones de la gestión de los recursos. Básicamente, conociendo el valor de las cosas, puedo delinear políticas para la conservación o para el uso adecuado de un recurso. La valoración me va a servir para justificar, por ejemplo, conservación de ecosistemas. Entonces yo digo, ¿por qué tengo que cuidar un pastizal natural? Porque eso me genera, por un lado, pastos para que gente que tenga ganado menor, en poca cantidad, pueda darle de comer a sus animales y pueda subsistir con una economía local. O pueda también asegurarle la alimentación para muchas personas. Entonces ahí vemos la importancia que tiene un pastizal, nada más. Entonces, claro, uno puede decir, no, esto no sirve para nada porque es un pastizal. No hay nadie no hay árboles, no hay alimento, no hay agua. No, es un pastizal y tiene valor. En el momento que uno encuentra ese valor, encuentra la utilidad de eso, empezamos a tomar una decisión correcta. Mucha gente dice, este bosque degradado, este bosque no tiene madera, los árboles no sirven para nada, esto no sirve para nada. Hay que hacer otra actividad. ¿Sí? Entonces, pero un momento, esa, ese bosque degradado, totalmente machinal, que tiene unos árboles torcidos, fieros, algunos muertos, pero tiene muchas funciones. Está fijando suelo, está reteniendo agua, está conservando biodiversidad y un montón de otras cuestiones que nosotros la tenemos. Plantas medicinales, conservación genética, un montón de cuestiones. Entonces, ¿tiene valor? Sí tiene valor. Lo que sucede es que nosotros no sabemos expresar ese valor. Cuando nosotros digamos, este bosque degradado vale la mitad de lo que vale aquel bosque en una situación exuberante de óptima calidad, ahí vamos a encontrar números. Y cuando lo expresamos en número, el político entiende. Si nosotros le decimos, no, esto tiene mucha utilidad para la sociedad, y el político lo mire y a más mira el reloj, mira un celular porque está pensando en otra cosa. Entonces, también nos va a servir la valoración para incrementar la rentabilidad en algunos negocios relacionados a los recursos naturales. Hay una tesis de un ingeniero forestal que está haciéndola en la cátedra, que es Jorge García. Él está analizando la rentabilidad de las plantaciones de algarrobo, ingeniero forestal obviamente, y obviamente la rentabilidad de la plantación de algarrobo no es un número atractivo para quien quiere invertir. Pero si a eso nosotros le sumamos los aspectos ambientales y la valoración que una actividad no maderera le puede adicionar rentabilidad a la maderera,
se hace más atractiva la cuestión, porque mientras yo estoy esperando que ese bosque llegue a un turno en donde la madera sea un producto que pueda cortar y venderlo y obtener un ingreso alto, mientras tanto todos los años puedo obtener una rentabilidad adicional por belleza paisajística, por turismo, por caza, por harina de algarroba, por miel, etcétera, etcétera. Entonces tenemos otra connotación en lo ambiental, tiene otro valor más allá de lo maderero. También puede ser para justificar solicitudes de financiamiento para conservación. Porque uno dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a conservar si lo que vos tienes no vale nada? No, un momento, si yo te estoy diciendo que lo que yo tengo vale tanto, vos puedes ayudarme a que yo conserve esto. ¿Sí? De hecho, sucede en la Argentina, recién estamos empezando a ver eso, pero ¿por qué Costa Rica recibe millones y millones de dólares todos los años de todos los países nórdicos que le aportan para la conservación? Porque ellos han sabido dar a conocer al mundo cuánto vale lo que tienen. Costa Rica tiene casi el 60% de su Producto Bruto gracias a aportes de ingresos que vienen para la conservación de sus bosques, de sus recursos, no solamente de sus bosques, sus mares, sus costas, digamos, sus recursos, su biodiversidad y todo lo que tienen encerrado, captura de carbono y servicios ecosistémicos que generan al mundo. Han sabido vender perfectamente eso. Y hay países que compran eso. ¿Cómo hacen? Le mandan dinero para la conservación. Entonces justifican el financiamiento para conservación porque han sabido encontrar el valor y dar a conocer a nivel mundial. De hecho, ellos tienen valorado perfectamente una hectárea de bosque. ¿Cuánto vale una hectárea de selva? Con todo lo que tienen adentro. Lo tiene medido de hace más de 30 años. Establecer monto de compensación por daños o beneficios. Yo les decía recién, quemar una pastura o un pastizal natural genera daños. Y bueno, dicen, se han quemado unos cuantos llovitos nomás. No, 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 se han quemado un montón de cuestiones. Se ha quemado fertilidad del suelo, biodiversidad, microflora, microfauna del suelo, captura de carbono, se ha quemado retención de agua, bueno, un montón de cosas. Si nosotros no sabemos valorar eso, nunca vamos a pedir una compensación por los daños. Entonces, la importancia que tiene. ¿Qué razonamientos tenemos para poder encontrar el valor? Dos. Razonamiento, por un lado, intrínseco, o sea, el valor propio de algo de lo cual nosotros no vamos a hacer uso, como por ejemplo ese oso que está en ese icónicamente dándonos a conocer que se están derritiendo los hielos en algunos lugares y por calentamiento global. Y eso nosotros no vamos a ir a sacar hielo de ahí ni a hacer uso de ese oso, porque es algo que es propio de la naturaleza. Valorar la naturaleza por sí sola está bien, pero no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a orientarnos al valor antropocéntrico, que es el otro valor en el cual el hombre valora la naturaleza en función de la utilidad que obtiene. Y ahí es donde vamos a ver los beneficios, los servicios ecosistémicos, los bienes que la naturaleza nos da. O sea, aquí vemos nosotros un cocodrilo que lo podemos valorar por muchas cosas. Primero porque forma parte de una cadena trófica, con lo cual interesa la salud de todo el ecosistema que está aquí y él tiene un rol fundamental. Pero también lo podemos valorar en billeteras y en carteras. Entonces tenemos otro valor. Digo, tenemos un valor puramente ambiental por el hecho de que exista y que sigue existiendo. O una belleza para tomarle fotografías, ¿sí? Un valor cultural, científico. Todos son valores antropocéntricos. Y tenemos aquí en el medio uno en donde vemos una oruga que tiene un valor natural por el hecho de existir, pero tiene un valor antropocéntrico en el momento que me está generando un daño. Si me está comiendo mis hojas, me genera un daño económico. Pero también esta oruga puede ser controladora de otra plaga que me hace mayor daño. Por lo tanto, tiene también un valor antropocéntrico. ¿Está? Bueno, en función de estos valores es que hay muchos planteos históricamente hechos sobre la necesidad de valorar y la utilidad de valorar. Vamos a dejar aquí la clase.
y vamos a continuar la semana que viene retomando un poquito esto para ver un poco más también sobre el concepto de la valoración y cómo ha venido avanzando en estos últimos 30 o 40 años ese aspecto. Eso no está en la presentación, pero para la próxima lo voy a insertar, esa presentación nueva que les he comentado al principio, lo voy a insertar en esta para que ya quede. Así que si la han bajado desde el Moodle, yo voy a reemplazarla por otra más nueva, digamos más completa, y que tenga información más actualizada. Así que bueno, cortamos aquí chicos, hoy 2 horas ha estado suficiente, ya me he quedado sin garganta, a la tarde tengo que seguir con otras cosas, así que si queda alguna duda, esta es la que les quería hacer ver, ¿ves? Ahí se ve, una donde aparezco Sí, yo, ¿sí? sí, Bueno, sí. esa es una presentación que le he dado en agosto, ¿sí? Para la Universidad de Misiones, sobre la importancia y la valoración de la gestión en los servicios ecosistémicos. Esta la voy a insertar en la otra para que la tengamos ahí fusionada, porque es bastante actual, digamos, ¿no? Así que, bueno, dejo de compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran, alguna inquietud? ¿O continuamos la semana que viene? Profe, con esto ya podemos empezar, ya la clase pasada podíamos, pero ya podemos terminar el evaluativo 4 o nos faltan todavía contenido. Exactamente. No, 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 Bien, exactamente, porque en el 4 hablábamos un poco de lo que era el impuesto piguviano, algo de COUS, alguna situación. bien, Creo que, porque los años, a veces lo voy cambiando todos los años, ¿no? Pero siempre ustedes presenten el práctico cuando terminen el tema, no necesariamente termina la unidad o termina la presentación y damos todo para el práctico. Vayamos haciéndolo a medida que vayamos terminando el tema y a partir de ahí presenten el práctico. No hagan Bien, caso a las fechas que están estipuladas, porque hay fechas previstas para la presentación y a veces no terminamos de dar el tema, por lo tanto no pueden presentarlo. Así que claro, sigan tranquilos, nomás avanzando en la medida que vayamos dando la teoría. bien. bien. Ok, esta clase está grabada, así que ya la voy a subir después al Moodle para que la tengan por si se han dormido, han ido a hacer algún trámite y han vuelto. ¿Sí? Nos vemos Bien. entonces. Listo, profe. Bien. Chao Bueno. Profe. chicos, hasta luego, que anden bien. Chao, profe.